Bienvenido a tu canal Entérate que Driver. En este video vamos a mostrarle cómo configurar esta cámara china A9. Así es, una cámara, le dicen cámara espía también. Vamos a mostrarle cómo configurar esta cámara de una manera fácil. Vamos a recordar que estos videos son educativos, así es. Bien, bueno, vamos a mostrarle aquí lo que vamos a hacer. Estoy buscando la aplicación a ver si no le he borrado. Bien, bueno, vamos a mostrarle lo que trae la cámara. Trae un cable USB para cargar, un pequeño cable. Trae también otro cable más, uno que es más grande, como observan aquí. Vamos a mostrarle aquí la cámara. Aquí tenemos la cámara, como observan ahí, también viene con un soporte para la cámara. Colocamos el soporte ahí. Ese soporte es para pegarlo donde usted desea ponerlo. Realmente la cámara, la original, viene con un imán. Esta no lo tiene, realmente el imán. Aquí tiene el botón de prendido, vamos a prenderla. Ya cuando esté prendido, como ustedes observan ahí, que tiene el bombillo azul prendido. Vamos ahora a darle donde dice modem, vamos a mantenerlo pisado. Eso es para ya configurar. Cuando ya esté parpadeando ya podemos configurar la cámara. Ya ha comenzado a parpadear, como están observando ahí. También se le puede poner memoria, puede poner una memoria micro CD. Aquí tenemos ya también aquí el QR que vamos a escanear. Este es el manual de la cámara. Aquí tenemos el QR. Lo que vamos a hacer es que vamos a escanear el QR. Vamos a buscar el escáner del QR en el celular. Si no tiene realmente QR en su celular, descárguenlo en Play Store. Vamos a poner la imagen aquí en el QR, el que vamos a escanear, como observan ahí. Ya lo he escaneado. Le vamos a dar a la primera opción de arriba, donde está el link. Vamos a darle ahí. La primera opción de arriba le damos aquí. Bien, bueno, ya cuando le salga esta página aquí, como puedo observar, aquí que vamos a descargarlo. Aquí tenemos ya tres opciones para descarga. Aquí está la opción de iPhone, está la opción de Play Store y está la opción de la página. Vamos a descargarlo en la opción del medio. Si es para Android, en la opción del medio, Android. Ya le dimos ahí a la opción del medio, ya se está descargando arriba. Vamos a cortar el video. Ya cuando se le haya descargado este programa, usted lo que va a hacer es que vaya a la carpeta de descarga de su celular. Yo voy a buscarlo aquí en archivo de gestor. Usted lo busca en su carpeta de descarga. Vamos a dirigirnos a la carpeta de descarga. Vamos a buscar ahora el programa que descargamos para instalarlo, como observan aquí. Le vamos a dar a instalar. Si su celular dice que no se puede instalar, origen desconocido, usted tiene que activar esa opción en el celular. Vamos a recordarle. Vamos a darle a instalar. Ya la aplicación instalada, lo que vamos a hacer es que usted, si quiere, le da a abrir. Yo voy a finalizarla para buscar la aplicación en el celular. Usted puede darle a abrir. Aquí la tengo. Lo que hago es que voy a entrar a la aplicación. Ya cuando esté dentro de la aplicación, como observa aquí, le va a dar al signo de más. Le vamos a dar aquí. Le va a dar arriba donde dice AP añadir cámara. Ya cuando esté aquí, le vamos a dar arriba donde dice AP añadir cámara. Ya cuando esté aquí en esta opción, usted lo que va a hacer es que va a buscar su wifi de su casa y lo va a agregar aquí. Y le va a poner la contraseña cuando esté ahí. Ya cuando esté puesto, le va a dar a siguiente.
Aquí vamos a buscar ahora el Wi-Fi que emite la cámara. La cámara emite un Wi-Fi, ustedes van a ver cuál es. Este que está aquí abajo, como observan aquí, este que está aquí abajo es el Wi-Fi que emite la cámara. Le vamos a dar ahí a conectar al Wi-Fi que emite la cámara. Se va a conectar ya sin internet, como observan en la parte de arriba de la señal de Wi-Fi, no tiene internet. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la aplicación nuevamente. Puede ser que a usted le quede la aplicación directo, pero a mí se me cerró aquí. Vamos a buscar la aplicación. Entramos a la aplicación. Y como observan ya estamos conectados, dice en línea. Pero si usted se conecta de esta manera, usted va a ver su cámara. Realmente la va a ver la cámara, pero no la podrá ver. No podrá verla. Si está conectado a otra red Wi-Fi, no va a poder verla. Usted lo que va a hacer en esta configuración es, le va a dar donde dice configuración de Wi-Fi, abajo. Le damos aquí configuración de Wi-Fi. Y aquí lo que usted va a hacer es que va a poner nuevamente su Wi-Fi de su casa. Así es, va a poner su Wi-Fi y su contraseña. Ya luego esté puesto, le va a dar ajuste, le va a dar, esperamos ya que se conecte, como dice aquí, conectándose. Vamos a esperar que se conecte. Ya se va a conectar por nuestra red Wi-Fi, si no por la red que tiene la cámara, va a ser por nuestra red. Usted va a ver este video donde quiera que usted esté con esta configuración. Así es, ya está conectado. Vamos a decir que le vamos a dar ahora a play. Vamos a dar ahí la opción de play. Vamos a mover la cámara. Y como observan ya está funcionando, así es. Como ustedes observan, realmente cuando uno configura la cámara, lo primero se ve un poquito lento, pero nuevamente se va viendo un chin mejor, así es. Bien, bueno, ustedes ven la calidad de la cámara, espero realmente que les guste. Si este video les fue útil, vamos suscribiéndose, vamos compartiendo este video y como siempre digo a todos aquí en este canal, bendiciones.